Luego de la separación con sus hijos, a Jacobo se le envió a Bucalund, cerca de Irvine, Pennsylvania. La vida en la comunidad originaria no le gustaba a Jacobo y buscaba oportunidad para escaparse. Cuando todos los hombres originarios fueron a guerrear, a Jacobo le dieron un rifle de caza con la tarea de proveer a las mujeres y niños de carne. Se le dieron unas cuantas balas y una medida de pólvora diariamente. Él tenía que dar cuenta por cada bala y la pólvora, y dar la explicación del por qué no podía traer carne por cada bala. Pero Jacobo halló manera de guardar unas balas y un poco de pólvora en el hueco de un tronco fuera del pueblo. Así planeaba su escape. Pero había la gran cuestión. No sabía dónde estaba ubicado en la selva, cómo podría orientarse a su hogar. Alguién pukum pachim ile kikim pukum ala pukuluns pukum ala iri kikim ala iri pukum ala sushkohana le depa una sushkohana ukaka umba ala shamokan pukum paka ala. Un cierto día, Jacobo se dio cuenta que un anciano de la comunidad explicaba algo a otros, dibujando en las cenizas. Acercándose, él entendía que dibujaba un mapa. Para no mostrarse como demasiado interesado en lo que ocurría, Jacobo se alejó y se acercó varias veces. Así podía formar un mapa mental y orientarse. Ahora sí podría planear el escape. Había otro cautivo en la comunidad quien hablaba alemán, llamado Juan Specht. En la noche antes de su fuga, Jacobo enteró a Juan de sus planes. Llegó el día del escape y a Jacobo le enviaron a cazar otra vez. Juan también se fue, pero orientado opuesto a Jacobo para no dar índices de sus planes. Jacobo y Juan se reunieron, fueron al tronco para recoger las balas y la pólvora y se dieron la fuga. Llegó la noche y se detuvieron para pasar la noche en un lugar solitario, cerca de una peña, donde podrían prender fuego escondidos. A su gran sorpresa, se apareció un originario solito. Jacobo y Juan de pronto hicieron más planes, por supuesto en alemán. Los dos comenzaron a recoger leña para el fuego, pero cada vez alejándose más y más del campamento. Una vez fuera de la vista del originario, planeaban escaparse y reunirse en una quebrada arriba. Desde allí podrían huirse juntos. Jacobo hizo bien y se fue al lugar señalado para esperarle a Juan. Esperó hasta la noche, pero Juan nunca llegó. Jacobo se acercó de nuevo a escondidos del campamento, y por la luz del moribundo fuego, podía ver lo que parecía como sangre y carne. Así Jacobo se imaginaba que el originario habría matado a Juan y se dio la fuga, caminando toda la noche sin dormirse. De Juan Specht no se recibieron noticias nunca más. Jacobo se orientó al este y caminó por 6 días, en general por la noche. Llegó a una quebradita que se suponía fuera el origen del río Susquehanna. La siguió un rato y al parecer que iba hacia el este, decidió construir una balsa. Por no tener hacha, prendió varios fuegos a medida en un tronco y los atendió toda la noche. Por la mañana los fuegos hubieron quemado el tronco lo suficiente para quebrantarlo en pedazos. Los juntó con enredaderas y se fue río abajo. Pero luego de un rato de flotar, se dio cuenta que el río ya parecía ir hacia el suroeste, no al este. Jacobo se desanimó, imaginándose que aquel río quizás fuera Ohio y no el Susquehanna. Así se detuvo de flotar y se arribó. Jacobo había ido alimentándose con hierba y lo que podía hallar en la selva. Ahora Jacobo se encontró con un zarigüeya muerto, lleno de larva de mosca. Tan hambre tenía que se lo comió hasta llenarse. Aquella noche Jacobo soñó que su fallecida esposa le confirmaba que el río iba a su hogar y debía continuar río abajo.
Así por la mañana Jacobo se montó de nuevo la balsa. Flotó por 5 días más hasta llegar a Shamokin. Allí los soldados del fortín le rescató. Se dice que Jacobo era tan débil que solo podía elevar un brazo para pedir auxilio. Jacobo se retornó a su puesto, donde su hijo Juan y hija Barbarita le esperaban. ¡Qué día de gozo fue aquel día! Jacobo compró otra tierra a unos 15 kilómetros al sur de su hogar y después de un tiempo se mudó a otra comunidad ubicada en lo que es ahora el condado Lebanon. Se casó de nuevo a una señora llamada Ana. Allí en el condado Lebanon, Jacobo se falleció. De la cautividad de los hijos no se sabe mucho, pero fueron tratados bien. Cristiano tenía unos 11 años y José unos 15 cuando se ocurrió la matanza. Al terminarse la guerra franco-india, los ingleses demandaron libertad para todos los cautivos. Los originarios les prometieron liberar a todos, pero pasaron varios años hasta que se pudo realizar. Jacobo hizo 2 peticiones al gobierno para colaboración en librar a sus hijos. Al llegar al año 1765, es casi cierto que los 2 hijos estuvieron otra vez con su papá. Una cuenta oral dice que al regresar a su hogar, Cristiano se acerca a la casa de su padre. Pues era la hora de comer, al visitante le dieron comida. Cristiano se sentó en un tocón para alimentarse. Luego de terminar su comida, Jacobo fue a la visitante para preguntar del porqué de la visita. A su gran sorpresa, el veterinario le dijo en alemán roto: «Mi nombre es Cristiano Hostetler». Se dice que a Cristiano le fue difícil adaptarse de nuevo a la cultura europea. Él mantuvo una relación amistosa con los originarios y a veces los acompañó en la casa. Al pasar los años, Cristiano se casó con una chica llamada Barbarita y José se casó con una Ana. Ambos hijos, que en la hora de la matanza suplicaban a su padre utilizar los rifles para defenderse, se unieron con iglesias que practicaban la doctrina de Jesucristo sobre la no resistencia. José se unió a los Amish y Cristiano llegó a ser predicador en la iglesia de los hermanos. Hoy en día, hay entre 500,000 hasta 1,000,000 de descendientes de Jacobo Hostetler en América del Norte. A final del siglo 1900, algunos de los descendientes de Jacobo juntaron las piedras del horno, que ya se deterioraba, y construyeron ese monumento. Fue desde detrás del horno que los franceses y los originarios atacaron la casa de Jacobo. Así se termina la historia de la familia de Jacobo Hostetler. De la vida de los atacadores no se sabe mucho, menos uno de ellos, Tomás Leones. Los detalles de su vida son de su propia boca, y por cierto hay algo para dudar de ellos. Sin embargo, de esa duda, los vamos a narrar. Tomás fue el joven originario de unos 18 años quien se detuvo para comerse unos duraznos en el día de la matanza. Mientras alimentaba de los duraznos, él se dio cuenta del escape de la familia Hostetler y llamó a los otros franceses originarios que vinieron para capturarles. Tomás dijo cuando ya era anciano que fue él quien hubo escapeado a la señora de Hostetler. Luego de participarse en la matanza de los Hostetler, Tomás se participaba en otras guerras, incluso la guerra de Pontiac. Cuando el resto de su pueblo se mudó al oeste, Tomás se quedó en Ohio. Al parecer, Tomás tampoco podía relacionarse bien con sus parientes y su pueblo, igual como no podía aguantarse de los europeos. Un aspecto interesantísimo es en su edad mayor, Tomás se radicaba en el condado Owens en el estado de Ohio. Es la misma comunidad donde vivían algunos de los nietos de Jacobo Hostetler. Así, Tomás y algunos de los nietos de Jacobo eran vecinos. Tomás se jactó de su crueldad. Él tenía 99 lenguas en una cuerda que él decía fueran las lenguas de 99 europeos que él hubo matado. Su jactancia era que si alguien le matara a él pondría la santísima lengua en la cuerda. Un día Tomás se desapareció. Nadie hoy sabe las circunstancias de su muerte. Algunos se presumen que un europeo le hubiera matado en secreto para vengarse de la jactancia de Tomás, pero nadie sabe. Pero los problemas de Tomás no le son únicos a él o su pueblo.
Se puede mencionar hombres como Hitler, Stalin, hombres que nunca pudieron conquistar la venganza, soberbia, desprecio a los demás y la amargura. Si Tomás tuviera hijos, no se sabe nada de ellos. Él murió solito, uno de los últimos de su pueblo que vivía en el condado Holmes en el estado de Ohio. Así termina la historia de Tomás Leones. ¿Qué tal de esa historia? Interesante, ¿no? En la vida de Jacobo Hostetler vemos un buen ejemplo de creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo significa obedecer lo que Él dice. Espero que esta historia te haya motivado a seguir en pos de Jesucristo en todas sus enseñanzas y poner por obra todo lo que Jesucristo nos mandó. Jacobo Hostetler ganó la batalla, Tomás perdió. La batalla no fue entre gringos y originarios, sino entre el amor y el odio, entre el perdón y la venganza, y entre la luz y las tinieblas. Hoy en día, muchas voces nos dicen que los mandatos de Jesucristo son muy buenos, pero luego de la separación con sus hijos, a Jacobo se le envió a Bucaloons, cerca de Irvine, Pensilvania. La vida en la comunidad originaria no le gustaba a Jacobo y buscaba oportunidad para escaparse. Cuando todos los hombres originarios fueron a guerrear, a Jacobo le dieron un rifle de caza con la tarea de proveer a las mujeres y niños de carne. Se le dieron unas cuantas balas y una medida de pólvora diariamente. Él tenía que dar cuenta por cada bala y la pólvora, y dar la explicación del por qué no podía traer carne por cada bala. Pero Jacobo halló manera de guardar unas balas y un poco de pólvora en el hueco de un tronco fuera del pueblo. Así planeaba su escape. Pero había la gran cuestión. No sabía dónde estaba ubicado en la selva, cómo podría orientarse a su hogar. Alamakatamba, Kokotaputapa, Allegheny, Allegheny, Pukum, Pachim, Ile Kikim, Pukum, Alapokuluns, Pukum, Erie, Kikim, Erie, Pukum, Susquehanna.